Mi nombre es Esperanza Morales y durante los últimos 12 años he servido como jueza federal en el Tribunal Superior de Justicia. Para mis vecinos en el exclusivo fraccionamiento Las Lomas, simplemente soy la mujer callada de la casa modesta al final de la calle que maneja un pequeño auto compacto y viste ropa sencilla. Prefiero mantener mi vida profesional completamente separada de mi vida personal, una decisión que ha resultado ser más sabia de lo que imaginaba. Mi casa, heredada de mi abuela, es la propiedad más antigua del fraccionamiento. Cuando compré Las Lomas hace 20 años, mi casa de estilo colonial ya tenía 50 años de antigüedad, rodeada por jardines maduros y árboles centenarios. Con el tiempo, el vecindario se transformó en una zona de mansiones ultramodernas habitadas por empresarios, políticos y celebridades que valoraban más el estatus que la historia. Buenos días, señora Morales, me saludaba ocasionalmente doña Carmen, la única vecina de mi generación que quedaba. ¿Cómo está su trabajo en el gobierno? Bien, gracias, respondía siempre, sin especificar que trabajo en el gobierno significaba presidir algunos de los casos más importantes del sistema judicial federal. Mis vecinos asumían que era una empleada administrativa más, y yo nunca los corregí. Todo cambió hace 6 meses cuando Rodrigo Villalobos, un magnate inmobiliario, compró la mansión de 3 pisos directamente al lado de mi propiedad. Desde el primer día, fue obvio que mi presencia lo molestaba profundamente. Esa casa vieja no afecta el valor de las propiedades aquí, lo escuché preguntarle al agente inmobiliario durante su primera visita. ¿No hay alguna manera de modernizar el vecindario? Durante las siguientes semanas, Villalobos comenzó una campaña sutil pero persistente para hacerme sentir incómoda. Instaló luces de seguridad que apuntaban directamente a mis ventanas, programó trabajos de construcción que comenzaban a las 6 de la mañana todos los días, y empezó a estacionar sus múltiples vehículos de lujo de manera que bloquearan parcialmente mi entrada. Disculpe, le dije una mañana cuando su nuevo Tesla bloqueaba completamente mi cochera. ¿Podría mover su auto? Necesito salir al trabajo. Me miró con desprecio evidente. ¿Trabajo? ¿A qué hora abren las oficinas gubernamentales? A las 10. A las 8, respondí tranquilamente, sin mencionar que mi primer caso de ese día era una apelación federal sobre corrupción municipal que había estado estudiando desde las 5 de la mañana. Murmuró, moviendo el auto con evidente irritación. Quizás debería considerar mudarse a un lugar más apropiado para su estilo de vida. Lo que Villalobos no sabía era que yo tenía acceso completo a los registros públicos de zonificación, permisos de construcción y violaciones municipales. Durante mis años como jueza, había desarrollado el hábito de documentar meticulosamente cualquier irregularidad legal que observara, una práctica que pronto resultaría invaluable. Esperanza, me llamó mi secretaria judicial, Patricia, una tarde mientras revisaba expedientes en mi oficina del juzgado. ¿Todo bien en casa? Te ves un poco tensa últimamente. Problemas vecinales, respondí sin levantar la vista de un caso sobre desarrollo urbano ilegal. Nada que no pueda manejar. Patricia rió. Pobre del vecino que se meta contigo. No sabe con quién se está metiendo. Las cosas escalaron dramáticamente el mes pasado. Villalobos había comenzado un proyecto de mejoramiento de su propiedad que incluía la construcción de una piscina olímpica, un helipuerto privado, y un estudio de grabación que violaba múltiples códigos de zonificación residencial. ¿No le molesta el ruido?, me preguntó doña Carmen una tarde mientras observábamos los camiones de construcción que llegaban constantemente. Un poco, admití, aunque mentalmente estaba catalogando cada violación: construcción sin permisos, exceso de altura permitida, uso comercial en zona residencial, y contaminación acústica durante horas no autorizadas. Deberíamos quejarnos con las autoridades, sugirió doña Carmen. Quizás, respondí, tomando fotografías discretas con mi teléfono de cada infracción. El punto de quiebre llegó un domingo por la mañana. Había estado trabajando en mi jardín, podando los rosales que mi abuela había plantado décadas atrás, cuando Villalobos salió de su mansión en bata de seda, claramente molesto por algo. Señora, gritó desde su terraza. ¿Podría hacer menos ruido? Algunos de nosotros estamos tratando de descansar. Miré las pequeñas tijeras de podar en mis manos, luego el reloj que marcaba las 10 de la mañana. Disculpe, señor Villalobos, pero son las 10 de la mañana un domingo. No me importa qué hora sea.
Esta es una zona para gente exitosa. Bajó las escaleras de mármol de su entrada, su voz volviéndose más agresiva con cada paso. Gente que respeta a sus vecinos. Entiendo, dije, manteniendo mi tono neutral mientras continuaba podando. ¿Entiende? Se rió con sarcasmo. Dudo que entienda algo. Mire este lugar, gesticuló hacia mi casa. Está arruinando el vecindario entero. Dejé las tijeras en el suelo y me enderecé completamente, mirándolo directamente. ¿Qué sugiere que haga, señor Villalobos? Su rostro se enrojeció. Sugiero que encuentre un lugar más apropiado para vivir. Gente como usted debería vivir en otro barrio. En ese momento, tomó una bolsa de basura de su contenedor y la arrojó deliberadamente a mi jardín, esparciendo desperdicios sobre mis rosales recién podados. Esta es una zona para gente exitosa, gritó, su cara ahora púrpura de ira. Gente como tú debería vivir en otro barrio. Mantuve la calma completa mientras sacaba mi teléfono y fotografiaba tanto la basura en mi jardín como las múltiples violaciones de zonificación visibles en su propiedad, el helipuerto sin permiso, la estructura que excedía la altura máxima permitida, y los letreros comerciales instalados ilegalmente. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, notando mi actividad fotográfica. Documentando, respondí simplemente. ¿Documentando qué? ¿Vas a quejarte con el municipio? ¿Sabes quién soy yo? Tengo conexiones en todos los niveles de gobierno. Asentí comprensivamente. Estoy segura de que las tiene. Podrías perder tu trabajito gubernamental si alguien importante decide que eres problemática. Su sonrisa era cruel. Los empleados públicos pueden ser reemplazados fácilmente. Tiene razón, concedí, guardando mi teléfono mientras él terminó de su rant sin darse cuenta de que había fotografiado evidencia suficiente para múltiples cargos legales. Esa noche, revisé cuidadosamente toda la documentación que había reunido durante meses, fotografías de construcciones ilegales, registros de ruido durante horas prohibidas, uso comercial no autorizado de propiedad residencial, y ahora, agresión verbal y vandalismo. El lunes por la mañana llegué al juzgado federal a las 7, como siempre. Patricia ya había preparado mi toga judicial y los expedientes del día. Buenos días, su señoría, me saludó el secretario del tribunal. Su primer caso es a las 9. La apelación de Villalobos Development contra la Comisión de Zonificación. Me detuve en seco. Villalobos Development. Sí, su señoría. Rodrigo Villalobos está apelando una multa por violaciones de zonificación en varios de sus proyectos de desarrollo. Una sonrisa involuntaria cruzó mi rostro. Interesante coincidencia. A las 9 en punto, entré a la sala del tribunal vestida con mi toga judicial. El protocolo se siguió como siempre, de pie para la honorable jueza Esperanza Morales. Cuando miré hacia la mesa de los demandantes, vi a Rodrigo Villalobos sentado junto a su equipo de abogados, revisando documentos con confianza. No me había reconocido aún. Después de todo, fuera del juzgado, yo era simplemente la vecina problemática en ropa casual. Buenos días, comencé, mi voz llenando la sala con la autoridad que había desarrollado durante años en el tribunal. Caso número 2024 FZ 1847, Villalobos Development versus la Comisión Municipal de Zonificación. Fue en ese momento que Villalobos levantó la vista de sus papeles y me vio directamente. Su rostro pasó por una secuencia fascinante de emociones: confusión, reconocimiento, shock, y finalmente, terror absoluto. Su señoría, comenzó su abogado principal, representamos a Villalobos Development en su apelación contra multas que consideramos excesivas y mal aplicadas. Entiendo, respondí, abriendo el expediente. Señor Villalobos, veo que está apelando multas por construcción sin permisos, violaciones de altura máxima, y uso comercial no autorizado en zona residencial. Villalobos se había puesto completamente pálido. Su señoría, yo. ¿Hay algo que desee añadir a su apelación, señor Villalobos?, pregunté con perfecta neutralidad judicial. Su abogado lo miró confundido por la reacción de su cliente. Su señoría, mi cliente está preparado para presentar evidencia de que las multas fueron aplicadas incorrectamente. Excelente, dije, sacando mi propio conjunto de fotografías. Porque tengo evidencia adicional que podría ser relevante para este caso. Durante los siguientes 30 minutos,
Presenté meticulosamente todas las fotografías que había tomado de las violaciones en la propiedad de Villalobos, cada una fechada y geolocalizada. Las violaciones eran tan flagrantes y bien documentadas que sus propios abogados comenzaron a intercambiar miradas nerviosas. Su señoría, el abogado principal finalmente intervino. ¿Podríamos solicitar un receso para consultar con nuestro cliente? Por supuesto. 15 minutos. Durante el receso, observé a través de la ventana de mi oficina cómo Villalobos gesticulaba frenéticamente mientras hablaba con sus abogados en el pasillo. Sus palabras no eran audibles, pero su lenguaje corporal comunicaba pánico puro. Cuando reanudamos la sesión, el tono había cambiado completamente. Su señoría, el abogado principal se levantó. Después de revisar la evidencia adicional, mi cliente desea retirar su apelación y acepta pagar las multas en su totalidad. ¿Está seguro, señor Villalobos?, pregunté directamente. Él se levantó temblando. Sí, su señoría. También me gustaría disculparme por cualquier comportamiento inapropiado hacia miembros respetados de la comunidad. Apreciado, respondí. Sin embargo, debo informarle que he remitido evidencia adicional de violaciones recientes a la fiscalía correspondiente para su revisión. Los siguientes días trajeron cambios dramáticos en mi vecindario. La construcción ilegal en la propiedad de Villalobos se detuvo inmediatamente. Una caravana de inspectores municipales llegó para documentar todas las violaciones. Y para el fin de la semana, había un letrero de "Se vende" en el jardín de su mansión. Buenos días, su señoría, me saludó doña Carmen el sábado siguiente, usando mi título correcto por primera vez. Veo que nuestro vecino problemático se está mudando. Parece que sí, respondí, regando mis rosales restaurados. ¿Sabía desde el principio quién era usted?, preguntó con curiosidad. Por supuesto que no. Si lo hubiera sabido, probablemente habría sido más diplomático. 3 meses después, la mansión de Villalobos había sido vendida a una familia joven con niños que apreciaban la historia del vecindario. Las violaciones de zonificación habían resultado en multas que superaban los 2 millones de pesos, y Villalobos enfrentaba cargos penales por intentar sobornar a inspectores municipales. En cuanto a mí, continúo viviendo en la casa de mi abuela, cuidando los mismos rosales y manejando el mismo auto compacto. La diferencia es que ahora mis vecinos me saludan con el respeto que se debe a una jueza federal, aunque seguía prefiriendo la tranquilidad de mi anonimato anterior. Una tarde, mientras revisaba expedientes en mi jardín, Patricia me llamó desde el juzgado. Su señoría, ¿recuerda el caso Villalobos? Acaba de llegar una apelación a su sentencia. ¿En serio?, pregunté, observando las flores que florecían donde antes había basura esparcida. ¿De qué tribunal? Del Tribunal Supremo de Justicia. Sonreí, recordando que el mes próximo comenzaría mi nuevo nombramiento como magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Perfecto, respondí. Será interesante ver esa apelación desde el otro lado del tribunal. A veces, la justicia tiene formas perfectas de completar sus círculos, especialmente cuando aquellos que abusan de su poder no se molestan en conocer realmente a sus vecinos.